como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una lectura de estas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti, a quién le estoy leyendo, qué persona en especial estaré leyendo, por qué situación está pasando en este momento esta persona a quien le voy a leer. Vamos a ver la energía como está ahorita. Veamos. Comunicaciones en forma. Es que esta persona se está comunicando contigo ahora y ahora tú quieres saber qué es lo que está pasando. Estás ahorita como quien dice, quizás a lo mejor tienes a alguien ahorita y esta otra persona se está comunicando. ¿Será eso, mi querido y adorado Escorpio? Aquí veo comunicaciones y eso es lo primerito que te sale. Lo primerito, comunicaciones. Veo que hay muchísima fuerza acá. A pesar de todo, no encuentras todavía lo que tienes que buscar, lo que estás buscando, no lo terminas de encontrar. Veo aquí también que hay bastante libertad ahorita o que quisieras algo, como quien dice, algo nuevo que se presente. Probablemente quieres algo nuevo. Ya te desprendiste de esa relación, de verdad. Hay cambios de ciclo, pasaste página o vas a estar en eso, en una segunda mitad de ciclo. Vas a estar queriendo cambiar de ciclo. Veo aquí que de verdad estás como quien dice gerenciando tu propia vida, tu hogar si se quiere. Y definitivamente no hay, como quien dice, decisiones de amor quizás para esa persona del pasado. Vienen comunicaciones y conexiones para ti, también te lo digo. Mira, aquí estoy viendo que por un lado se está comunicando a alguien y por el otro lado estás llegando a algo nuevo. ¿Qué te parece? Tienes dos caminos a elegir. O eliges el camino de esta persona que está llegando nueva o necesitas escoger a la otra persona del pasado. Quizás por no pensarlo antes, esta persona te perdió, se encaprichó contigo y le costó esto como quien dice muy pero muy caro. Ahora de verdad sí que te veo que hay alguien más a quien tú puedas poner tus ojos, a quien tú puedas tener cierto interés. Pareciera ser que quizás esta persona del pasado ya está sintiendo que ya el interés que tú podías tener en esa persona ya no lo tienes. Y entonces ahora, como quien dice, viene ahora el hecho de que te perdió. No estoy viendo por ahora, ni siento por ahora que esta persona pueda estar volviendo. Lo que sí que te digo es que hay alguna comunicación que se produjo por ahí, pero tú definitivamente, como quien dice, tu fuerza de voluntad antes que nada, mi querido Escorpio. Una fuerza de voluntad antes que nada. Vamos a decirlo así, más nada. No hay más nada que decir. Mismo que te llame, que te busque, una fuerza de voluntad. No has encontrado aún lo que estás buscando. Así de sencillo. Sueltas y también te veo como libre, como empezando algo de nuevo quizás en caso tal. No, ya te soltaste, vas a hacer cambio de página y se te ve solo o sola, como quien dice ahorita, cabeza de familia y siguiendo adelante. Y definitivamente cambias. No hay decisiones de amor, pero sí hay una conexión por allí. Algo nuevo viene por allí porque ya estoy viendo una conexión allí. Eso sí que te digo, independientemente de esta persona que está mandando mensajitos. Aquí estoy viendo zorro. Acuérdate que el zorro cambia el pelo pero no las mañas. Esta situación o esta relación tuya que tú tenías anteriormente, mi querido Escorpio, te estaba produciendo poca sinceridad, quizás una doble relación, un seductor empedernido o un interesado o una interesada con muchísima astucia y con ciertas trampitas que daba. Y quizás por eso, por no pensar antes y por ser así de esa manera, te perdió.
se encaprichó quizás o te dio la vuelta, te hizo la vuelta y ahora le costó, como quien dice, o le está costando muy, pero muy caro. Vamos a ver que hay otras cosas para esa otra persona entonces. A ver qué hay. ¿A quién voy a ver ahorita? ¿A alguien nuevo o a esa persona del pasado? Porque aquí hay dos caminos a elegir. Tienes dos caminos, ¿sabes? Hay dos senderos. ¿Cuál tomas? El nuevo que viene, que está en conexión ahorita. Bueno, esa es una conexión que va a venir más adelante. En una conexión a futuro o una proyección a futuro a largo plazo. Viene esa conexión. Pero tú mientras tanto, como quien dice, en la primera de cambio estás empezando a ver esa conexión con esa persona del pasado. Pero sabes que verdaderamente una persona muy poco sincera y ya la conoces. En una segunda proyección a mediano plazo estás tú definitivamente empezando algo de cero o queriendo comenzar cosas de cero. Ser libre, eres libre ahorita y terminas, como quien dice, digamos, de no tomar decisiones de amor. Definitivamente no. Y la última parte de esta proyección a futuro es donde se te ve ya cambiando página, terminas de desprenderte y viene una nueva conexión para ti. Entonces vamos a ver ahora qué hay por ahí. Tienes dos caminos a elegir, mi querido. Sí que te digo, pues no te quisiera haber dicho otra cosa más precisa, pero eso es lo que hay. Vamos a ver. Esta persona está con muchísima intuición y se está dando cuenta de las cosas. Está viendo todo y te está, como quien dice, te está vistiando. Quizás a lo mejor volverse a arriesgar, como que quisiera de verdad hacer algo nuevamente, algo para llamar tu atención otra vez. Su carro no le funciona, pero su rueda de la fortuna como que le quisiera decir, sigue adelante. Se ve que no es justo o no está estabilizada esta persona, si se quiere. Pareciera ser que sí, que lo que quiere es, como quien dice, una vuelta. Y sí, está saliendo la emperatriz en el mismo lugar donde está saliendo la emperatriz para ti. Sí que te digo. Y veo que está haciendo esa persona un gran cambio de ciclo y al final del camino esta persona comienza a querer regresar nuevamente. Pero al final del camino da la casualidad, da la bendita casualidad que al final del camino también está llegando esta nueva persona que te estoy diciendo, en la que vas a tener que tomar una decisión, dos caminos a seguir. Fíjate tú qué cosas tiene la vida, ¿no? Cuando tú estás esperando por alguien, no viene nadie. Cuando tú quieres que alguien venga, no se te acercan ni las moscas. Pero apenas se está acercando una persona nueva, entonces ahora viene esa persona del pasado. ¿Qué te parece? Ahí te dejo eso. Por no pensarlo antes, te perdió. Se encaprichó y le costó ahora esto muy caro. Pero tú ahora tienes dos caminos a seguir. Tienes que escoger una de dos. Vamos a ver cuál será el que vas a escoger. Yo ni te lo voy a decir. Para empezar, aquí no me sale. Y segundo, si saliera, no sería bueno decirlo porque eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra en esto, ¿sí? Vamos a ver, para terminar, vamos a sacar aquí una carta de ¿qué te dicen las energías? Vamos a ver, esta está volteada. Vamos a ver qué energías hay para ti entre tú y esa persona del pasado o del futuro, no sé. Pero aquí lo que estoy viendo es pasado. Y este pasado me lo están diciendo y me lo están pero súper clarificando. Está empezando a querer, como quien dice, manifestarse otra vez. Pero tú conoces ya cómo es todo, ¿no? Una persona súper inestable. Y sí que te digo que aquí aparece para ti recompensas y reconocimiento. Ahí sí que te digo. Entonces ahí vas a tener tu recompensa, tu reconocimiento. Y para finalizar, quiero ver otras 3 cartas más acá. A ver qué otra cosa me están hablando de ustedes 2 o de ustedes 3. Porque recuerda, es un camino que tienes que escoger. Hay 2 caminos a elegir. Hacia la derecha o hacia la izquierda. El plan A o el plan B. Algo nuevo que viene para ti
en el mismo momento quizás en que está llegando esa persona también. Vamos a ver, así son las cosas, así pasa. Así pasa. Vamos a ver aquí el paje de copas. Pareciera ser que no ve amor, como que esta persona no está viendo amor. La emperatriz, no, ahí está invertida, como que no está viendo realmente que nada, sino que más bien al contrario, como que le estuvieran reemplazando. Y aquí esta persona lo que quiere es de verdad ahora hacer algo más estable contigo. Esta persona del pasado lo que quiere es como hacer algo estable contigo, pero ya como que va a ser un poco tarde. Bueno, realmente quien tiene que decir si es tarde o no eres tú. Tomar la decisión que tienes que tomar. Pero sí que lo veo bastante difícil, bastante complicado para que llegue realmente a esto que esta persona quiere, que es tener, como quien dice, otra vez las bases para un nuevo amor, para un nuevo nido, por ejemplo. No lo estoy viendo tan claro. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Escorpio, y toma realmente lo que te haya resonado. Recuerda, 2 caminos a escoger y los 2 vienen prácticamente al mismo momento. ¡Qué barbaridad tan grande! ¿Ah? Esto es impresionante. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Escorpio. Bye bye.